Bueno, esta es la última sesión conmigo en esta parte de teoría política, cuando se han instituciones y teoría política, ¿no? En este módulo que es estudiar la política como objeto de estudio, ¿no? Entonces, creo que en las dos sesiones que hemos tenido han sido bastante productiva, diría, bueno, pero que sin embargo hemos visto una serie de asuntos que están puestos sobre la mesa para pensarlas, y si tenemos tiempo hoy para poder quizás compartir y discutir, porque siento que hemos visto muchas cosas de forma muy rápida, ¿no? Tanto de la problematización de lo que es la política y sus distintas dimensiones y registros. Y ayer un poco esta caracterización del escenario postliberal de la política, y que al final de la charla han aparecido nuevos elementos que tienen que ver cómo es que este modelo, que ciertamente ha incidido en la discursividad de los actores como en la academia, resulta también insuficiente a la hora de pensar el caso boliviano, o a la hora de pensar las condiciones particulares que nos caracterizan, ¿no? Siempre sosteniendo que lo particular es un tema de debate, sobre todo en el tema boliviano, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a pensar que Bolivia es la excepción respecto a las otras formaciones socioeconómicas, ¿no? Y por eso mismo a veces hay la tendencia de que aquí deberíamos pensar a partir de otras categorías, lo cual a veces resulta muy insuficiente, ¿no? O sea, bien para el discurso, pero al momento de decir de desarrollar esto resulta insuficiente, porque gran parte de la narrativa y de las categorías teóricas, etcétera, normalmente tienen que ver con la explicación de estas condiciones generales que nos inciden. Entonces, como que este desencuentro, si se quiere, va a ser continuo, es parte de la problemática, ¿no? Foucault mismo diría las palabras tienen una fuerza en términos de poder, ¿no? Y los dispositivos del lenguaje, la construcción de la veracidad, etcétera, son juegos lingüísticos. Entonces, estamos en ese límite, ¿no? Lo que podemos hacer hoy es entrar a otra de las categorías, otro de los esquemas, si se quiere, que desde mi punto de vista, como les dije en la primera clase, obviamente son elecciones. Yo tuve la elección de plantearles el escenario postliberal de la política porque creo que puede ser un modelo analítico para pensar nuevas condiciones del devenir de la política en el país, etc. Y esta otra elección es un poco abordar el asunto del modelo que se conoce como el modelo de la hegemonía, ¿no? El modelo de entender la política como acción hegemónica, que también es otra elección, entre otras, uno puede seguir otras perspectivas teóricas que también nos dicen, bajo otros términos, posiblemente abordan las mismas problemáticas o los mismos asuntos, ¿no? Entonces, quisiera que veamos, tal vez dividirlo, esta charla en dos, un poco ver los aspectos más conceptuales, teóricos, como hemos hecho habitualmente en estas dos sesiones anteriores, y en la segunda, problematizar esto como, por ejemplo, puede ser útil para el análisis de coyunturas, en el caso boliviano, o bien para un análisis más pretencioso, porque ciertamente esta corriente va a tener mucha influencia en el desarrollo de las ciencias sociales bolivianas, y cómo este debate está presente en las problemáticas más estructurales, si se quiere, más canónicas del debate político de las ciencias sociales en Bolivia, o de las ciencias políticas en Bolivia. Entonces puede resultar útil, y con eso creo que vamos a tener un conjunto de categorías, de nociones, de herramientas teóricas para el despliegue hacia adelante de análisis estratégicos que cada uno de ustedes puede desarrollar. Bueno, entonces,
Pero para cada una de las charlas hay material, seleccionado el material, un poco pensado en términos prácticos también, no proponerles libros y que en los hechos dejen como tareas adelante, sino más bien he seleccionado algunos artículos en realidad muy pequeños para que a partir de ellos podamos gatillar un poco las reflexiones, el debate. O sea, nuevamente la insistencia es estas charlas y las que van a tener, supongo que son pues introducciones, ¿no?, a hablar del hilo del ovillo para que luego cada uno de ustedes ya vaya profundizando, desarrollando. O sea, ninguno de nosotros que vamos a estar aquí al frente trae pues el monopolio de la verdad, ninguno de nosotros trae aquí la clave para el análisis político, sino más bien son entradas que cada uno de nosotros, por su experiencia en términos de desarrollar investigación, análisis, lo que hacemos, podemos plantearlas como parte del desafío. Y normalmente por eso son elecciones, o si se quiere, gustos, en algunos casos que se introducen por esas vertientes, y esas vertientes les sirven para poder desarrollar análisis, entendiendo de que la teoría siempre es esa caja de herramientas que nos pueden servir para distintos usos y intereses. En ese sentido, un poco yo quiero encontrar la relación desde la primera charla a la segunda y esta última, ¿no? Esta última un poco se vincula a una tradición político-cultural que ha sido muy fuerte y que ha incidido en el pensamiento político, ¿no? No es la única, pero que de alguna manera ha tenido cierto asidero, sobre todo en el caso boliviano, en Latinoamérica también, y obviamente en toda la tradición de la teoría política, que es la tradición del marxismo, ¿no?, la tradición marxista que ha incidido entre nosotros en términos de ser una perspectiva de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, que escribieron un libro en la década de los 80, finales de los 80, 86, creo. Es un libro que marcó parteaguas, si se quiere, en el desarrollo de este marxismo que luego se denominó como post-marxista, ¿no? Estos prefijos de los post que estoy utilizando siempre tienen que ver con esta idea de continuidad, ¿no? De continuidad, no tanto de abandono de estas tradiciones, porque a veces cuando uno tiene la idea del post, es como que se abandona lo anterior y se empieza desde otras categorías, sino más bien como esta idea más de suplemento, de aporte que va más allá de lo que humanamente está establecido como tradición, ¿no? Entonces, esta obra que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿perdón? Hegemonía y Estrategia. Sí, ¿no? De alguna manera es un libro muy interesante. La parte 2 sobre todo es la parte más densa, pero donde uno puede encontrar la propuesta más teórica, metodológica, que ambos van a desarrollan en ese texto, y a partir de ahí se va marcando una tradición en el pensamiento político. Quizás es importante tener en cuenta dos antecedentes. Primero, la idea de hegemonía es una idea que ciertamente no está en los escritos clásicos del marxismo, por decir, ¿no? O sea, si uno rastrea, no hay esta idea. Estoy hablando de Marx, Engels, como fuente. Pero sí uno puede encontrar, y eso es lo que hace Laclau, o sea, uno encuentra la idea de hegemonía en Lenin. Y Lenin está pensando la política, no solo está pensando, sino está haciendo política, ¿no? O sea, esa es la diferencia respecto a lo que son otros pensadores, es una dimensión práctica y tiene que tomar decisiones y tener acciones en correspondencia, ¿no? Entonces la idea de hegemonía es como que una importación de lenguaje, si se quiere, militar, estratégico, hacia la teoría política del marxismo.
Por graficarlo muy rápidamente, el marxismo siempre tenía una concepción, si se quiere, por un lado vulgar, después de Marx, se institucionalizó en esta idea muy en la lógica de tener un modelo esquemático, o sea, la incidencia de la filosofía de la historia dentro del marxismo, que marcó como que esta narrativa de que los procesos sociales tienen determinación en última instancia en las dinámicas económicas y que por lo tanto, es decir, hay como que hay leyes en la historia, ¿no? Y por eso una lectura un poco mecánica en términos de la contradicción, de la lucha de clases, etc. Y que el devenir, tarde o temprano, por eso filosofía de la historia, tarde o temprano desembocaba en la instalación de la sociedad socialista y por lo tanto el comunismo, ¿no? A esto se denominó marxismo vulgar, marxismo esquemático, el marxismo que se institucionalizó, que fue la fuente de la crisis del propio marxismo, ¿no? Porque a partir de la crítica, esta concepción mecánica, muy enmarcada en la concepción de filosofía de la historia, o sea, de que los sujetos no incidimos mucho en la historia, sino que se mueven por sus propias fuerzas, generó pues críticas tanto desde la visión práctica por el desemboque que tuvo esto en la configuración de lo que se conoció como socialismo real, pero también en términos de sus argumentaciones, de sus presupuestos argumentativos que dio cuenta al desarrollo del marxismo occidental, ¿no? El marxismo occidental en sus distintas trayectorias, ¿no? Que va a tener por un lado la producción de la crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que va a ir desembocando una visión más, ¿qué decir? Una visión cada vez más crítica respecto a la configuración de lo que fue el orden o la estructura del régimen socialista, ¿no? Y que devino en estructuras totalitarias, altamente autoritarias, etc., y que va a ir marcando una visión muy desencantada de los presupuestos que estaban vinculados a la concepción de la filosofía de la historia, ¿no? Adorno va a acabar desencantado de estas narrativas y no va a encontrar una salida siquiera al proyecto de modernidad, porque va a entender que el proceso de tecnificación, de razón instrumental, etc., penetra todos los ámbitos de la vida. Entonces, hay una tradición muy fuerte de desarrollo del marxismo a través de la Escuela de Frankfurt, que bueno, tiene sus propios debates, que podemos encontrar la última versión de la Escuela de Frankfurt con Habermas, Dubiel y otros, que van a intentar recuperar la trayectoria del materialismo histórico del marxismo vinculada a los dispositivos del Estado de Derecho, que es muy interesante en términos teóricos, ¿no? O sea, lo dejaremos ahí, pero para que vean de cómo el marxismo va a ir incorporando tanto lecturas de otras corrientes o de otras tradiciones y su imbricación en ellas y su incidencia, por ejemplo, en la obra de Habermas, cuando está hablando de esta articulación de dos tradiciones para poder proponer un modelo de emancipación, la tradición del liberalismo y la tradición del republicanismo, ¿no? Entonces, en esta lógica de no renunciar a un proyecto de izquierda, donde aparece como herencia del marxismo esta idea de buscar una sociedad mejor, ¿no? Esta es una de las derivas. La otra de las derivas del marxismo va a ser ciertamente también desde esta visión que se había hegemonizado de la tradición política por la Tercera Internacional, que luego se institucionalizó en el caso de la Unión Soviética, pero que a la par de ello se desarrolló un debate respecto a las acciones políticas, tanto de resistencia como de pensar la revolución. Y ese es el caso de Gramsci, ¿no? Gramsci, uno podría decir, es el teórico de la acción política, el teórico de la revolución en condiciones complejas, en condiciones heterogéneas, en condiciones, es decir, que van a romper el esquema binario o simple que el marxismo oficial o el marxismo vulgar difundía, ¿no?
Entonces, por eso Gramsci va a influir mucho en el pensamiento político y en el pensamiento estratégico. En realidad Gramsci es quien va a desarrollar la idea de hegemonía. Esta idea, que ciertamente está en Lenin, se dice en Lenin está la idea de hegemonía como dominación, ¿no? O sea, como dominación material. Hace poco, cuando habla Álvaro García Linera de la idea de hegemonía, retoma mucho a Lenin. Cuando dice hegemonía siempre implica un factor material, un factor de dominación, de hecho, un factor de fuerza. Y pones la fuerza y a partir de ello puedes desarrollar la capacidad de construir sentido común, ¿no? Entonces esto viene un poco de la lectura leninista, ¿no? O sea, porque Lenin busca la derrota del enemigo, o sea, la derrota, no la eliminación, pero la derrota total, y a partir de ello construir un nuevo sentido común. En el caso de Gramsci, estoy avanzando demasiado rápido porque el objeto no es tanto hacer teoría política, pero es un poco ver cómo se ha ido renovando la idea de hegemonía y cómo podemos entenderlo ahora en términos, por ejemplo, del modelo de la idea de hegemonía. Entonces Gramsci, como muchos de ustedes deben saber, es el teórico de la hegemonía, porque va a proponer esta articulación entre dos condiciones: la condición de fuerza, o sea, la condición de fuerza, de hecho, que va a estar vinculado a que hegemonía está siempre relacionada a una dimensión, si se quiere, material, ¿no? Y por lo tanto de coacción física, en otras palabras, pero también en otra condición que está vinculada a la idea de consenso. Otra concepción que está vinculada a esta articulación de distintos sujetos que no necesariamente se articulan en una estructura de fuerza, ¿no? Es como que esta vinculación no abandono de la perspectiva marxista tradicional en términos de entender que, por ejemplo, la división de la sociedad es la división de clases, donde hay dos sujetos que son los que expresan las condiciones de modernidad. Pues rastreando la idea de hegemonía está esta idea más estratégica que se encuentra en Lenin y que luego Gramsci la reformula por decir, ¿no? O sea, que solamente hegemonía no solo tiene que ver con dominación de una clase sobre otra clase, ¿no? Que uno pudiera pensar está en la tradición de Lenin, ¿no? Entendiendo que hay dos clases fundamentales. Desde el marxismo siempre hay dos clases fundamentales y el resto de clases o de sectores son sectores intermedios o clases secundarias, ¿no? Las dos clases que tienen ambición y ejercicio de poder por su condición estructural, ¿no? Respecto a su posición en el proceso de trabajo, en la división social del trabajo, o bien por su posición estructural en la dinámica productiva, es la burguesía y el proletariado. Entonces, ambas, por esta posición estructural material, son los sujetos que pueden ejercer dominación, ¿no? Y por eso son clases fundamentales. Esto viene muy de la tradición marxista, ¿no? Que Gramsci no la va a discutir o no la va a poner en discusión, ¿no? Sino que se lo va a asumir como que es un elemento de la contribución del marxismo. Y por eso siempre hegemonía tiene que ver con dominación, con fuerza, o sea, y con una dimensión material. Ayer o antes de ayer también veíamos de que la política tiene dos facetas, ¿no es cierto? Una faceta más discursiva, una faceta más simbólica que tiene que ver con las narrativas, con la construcción de una fe, que tiene que ver con el asunto de las creencias, etcétera, y por lo tanto de la configuración, de la promesa como tal, ¿no? Pero también tiene que ver, y para muchos fundamentalmente está vinculado a relaciones prácticas o pragmáticas, y por lo tanto con dinámicas de intercambio político que en gran parte son intercambios materiales, son relaciones de poder. Algo similar está pasando aquí, ¿no? O sea, la estructura de dominación se explica a partir de condiciones económicas, con visiones materiales,
esta determinación en última instancia de lo económico respecto a lo social, a lo cultural, esta preeminencia del capitalismo como modelo reiterativo de acumulación y de reproducción de la sociedad, etc. ¿no? Entonces, pensar la política, pensar la dominación, pensar la configuración de un orden, sea socialista, etc., está vinculado a una determinación estructural que en este caso podemos llamar la dominación. El elemento que incorpora Gramsci es interesante porque relativiza esta idea de última instancia. No la abandona, pero la relativiza al incorporar esta dimensión de consenso. Y claro, hay infinidad de trabajos sobre Gramsci, por suerte, en América Latina. Gramsci ha incluido mucho, porque va a incorporar además Gramsci está hablando desde una posición no solamente como marxista, sino como un actor político en Italia. Italia es un país muy heterogéneo, con múltiples determinaciones, y por lo tanto va a empezar a pensar la política también como este dispositivo que luego se van a denominar como aparatos ideológicos, o sea, como estos dispositivos que tienen que ver con la configuración del consenso, con esta idea de bloque histórico, con esta idea de que el sujeto, si bien es el sujeto que tiene una misión histórica y por lo tanto está vinculado a una determinación estructural moderna, no implica de que por sí, por ese hecho, el proceso político va a desembocar a su favor, ¿no? Sino que se van incorporando elementos que tienen que ver con la contingencia, que tienen que ver con el tema de la historia, que tienen que ver con el tema cultural, etc. Entonces, va a entender la idea de hegemonía no solo como dominación, sino como la articulación de dominación y consenso, ¿no? Esta es una idea fuerte, es una idea que va a revolucionar, si se quiere, porque va a estar muy vinculado a los debates de la acción política. O sea, ¿qué es hacer política? Siempre va a estar vinculado a esta dimensión de fuerza, de intercambios, de relaciones de poder que tienen base estructural, pero también tienen que ver con el asunto de cómo se dicen las cosas, qué se dicen de las cosas y qué narrativas se construyen para construir una voluntad general, ¿no? Estos conceptos de voluntad general, estos conceptos vinculados a lo que ayer veíamos como seducción y construcción de narrativas y de promesas que articulan a un conjunto de sujetos, está muy vinculado a la idea de hegemonía, ¿no? Entonces, si esta es la tradición de Gramsci, que está muy entre nosotros todavía y está dentro del bagaje de las investigaciones, de las herramientas políticas que se utilizan para el análisis, y es muy productiva en términos de su uso, en esta obra que elaboran Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, van a ser un poco más radicales, porque de alguna manera van a renunciar, si se quiere, a los últimos vestigios del marxismo esquemático, por decir, que tenían esta certeza de pensar la dinámica de la política siempre en función a las relaciones de clase, ¿no? Por eso hay muchos marxistas que discuten contra Laclau, porque dicen abandonó el marxismo, porque van a romper con toda la tradición de la filosofía de la historia, es decir, esta idea de que tarde o temprano el socialismo va a llegar, ¿no? ¿Y por qué? Porque está anidado en la estructura del funcionamiento del modelo capitalista. Y quieras o no, un día va a llegar. Esta era una convención dentro del marxismo vulgar. Entonces, en la obra de Laclau, en realidad, se van a introducir nuevas categorías, y uno diría, por eso es post-marxista, no abandona las pretensiones del marxismo de buscar una sociedad mejor, pero no siguen los mismos argumentos que daban cuenta a la relación de clases, es decir, por ejemplo, la idea de inmanencia, esta idea de que a pesar de toda la heterogeneidad que se da
hay condiciones que están vinculadas a relaciones estructurales, ¿no? Y que por lo tanto estas son inmanentes, ¿no? Entonces rompen con toda esta concepción y más bien van a incorporar una visión diferencial, no esencialista, ¿sí? No hay ninguna esencia que dé las posibilidades de que las cosas pueden ser de una determinada manera. Entonces va a incorporar esta idea que posiblemente vean con Coco, que es la idea de la contingencia. O sea, la contingencia es aquella idea de que todo puede ser de otra manera, ¿no? O sea que, y además esta otra idea que viene del psicoanálisis, que es la idea de la sobredeterminación, ¿no? Que es muy rica porque la idea de sobredeterminación es parte de estas reformas que vienen del postestructuralismo francés, sobre todo el aporte de Althusser, Laclau, y ellos son algunos de Althusser. Esta idea de sobredeterminación que en realidad da cuenta que, para ponerlo gráficamente, ¿no? Que estamos en condiciones de múltiples determinaciones, o sea, hay la determinación económica, hay las determinaciones culturales, hay las determinaciones que devienen de otros ámbitos de la sociedad, pueden ser religiosas, pueden ser... Entonces, por lo tanto, no hay un curso lineal, sino que en determinados momentos a veces adquieren centralidad las dimensiones económicas, pero a veces adquieren otra centralidad otras dimensiones. Entonces, como que estamos en un campo de sobredeterminación, que luego se va a llamar de contingencia, porque las cosas pueden ser siempre de distinta manera. En esa perspectiva, entonces, ¿cómo es posible pensar la articulación hegemónica? ¿No? Si ya no hay un sujeto, ¿no? Porque en la lógica de Gramsci hay un sujeto central, el proletariado, ¿no? Que es el que irradia, el que de alguna manera irradia al conjunto de la sociedad su propuesta de emancipación, y los otros sujetos se van articulando al proyecto de la clase obrera, ¿no? Por eso él sigue militando en el Partido Comunista y está pensando desde el Partido Comunista un proceso de irradiación, o sea, el proceso de construir consenso a partir del convencimiento, a combatir en los espacios, si se quiere, culturales, en los espacios ideológicos, y empezar a ganar batallas en estos espacios, introducir en la cuestión nacional, etc. ¿No? Entonces aparece el modelo de irradiación, si se quiere, en Gramsci, como el modelo de articulación en función a un sujeto que tiene una visión histórica, que representa lo que diríamos, lo que dice el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? ¿Qué dice el manifiesto del Partido Comunista? Sostiene de que en el momento en que la clase obrera se libera, va a ser el momento de la liberación de todos, ¿no? Porque es el único que va a romper sus cadenas, que son cadenas de opresión, y no tienen nada más que perder que sus cadenas. Al perder ellas, será el momento universal, ¿no? Entonces, estos elementos que estaban presentes en la narrativa de la filosofía de la historia van a ser rotos, y porque va a incorporarse la idea de contingencia y de múltiples determinaciones, que es muy productiva para pensar, por ejemplo, el asunto del abigarramiento, el asunto de la heterogeneidad, ¿no? De las múltiples determinaciones a las cuales está expuesta la política. O sea, en el caso boliviano, por ejemplo, los marxistas utilizaron mucho esto porque decían, bueno, sabemos que el sujeto central de la transformación y de la emancipación es la clase obrera, pero es una clase obrera muy pequeña, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer la clase obrera, se decía desde el marxismo, es irradiar su hegemonía, irradiar su discurso, y esta irradiación del discurso articular un conjunto de actores, de clases, de otros sectores explotados, excluidos, etc. Y a partir de esto construir un proyecto nacional, y este proyecto nacional es el proyecto hegemónico, pero bajo un conductor, un sujeto. El sujeto está como que preestablecido, el sujeto está como predefinido, es un sujeto con S mayúscula, perdón, S en grande, mayúscula, y no es un sujeto pequeño, ¿no? Está como que predeterminado. En el caso de Laclau, en realidad desaparece el sujeto, no hay sujeto.
el sujeto aparece en la contingencia, es un entremedio, se dice. Es un entremedio, es una posición que se construye, que puede ser siempre nuevo, ¿no? Es un entremedio entre posición estructural y posibilidad de ser, y por lo tanto es un sujeto histórico, ¿no? Es un sujeto que puede estar vinculado a tradiciones históricas. En el marxismo boliviano, por ejemplo, y en la obra de Zabaleta Mercado, va a aparecer esta idea, ¿no? Y esta transición, en las primeras obras de Zabaleta uno puede encontrar una claridad respecto a quién es el sujeto, el proletariado minero, pero luego va a ir mutando a nuevos conceptos, como el concepto, por ejemplo, de masa, y en sus últimos trabajos el concepto de multitud como sujeto, ¿no? Entonces, claro, uno si hace un estudio más pormenorizado, posiblemente no encuentra todavía la transición que Laclau esperaría, ¿no? De que no hay sujeto, el sujeto se constituye en las relaciones diferenciales que establecen el conjunto de determinaciones. En otras palabras, el sujeto se va estableciendo en función de la sobredeterminación, ¿no? Y esta sobredeterminación no nos da un final preestablecido, sino que siempre es posible de otra manera. Si esto es así, me están siguiendo, ¿no? Si esto es así, la pregunta es cómo pensar entonces la hegemonía, cómo pensar la política, ¿no? Porque la política, y además se está pensando desde la izquierda, ¿no? La política tiene en términos de la transformación social o en términos de remover las estructuras establecidas, por lo menos. No la política como gobierno, porque posiblemente los conservadores han pensado siempre. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Hay un libro de Perry Anderson que se llama Spectrum, donde más o menos va a presentar las distintas corrientes en la diada izquierda-derecha, ¿no? Y él va a sostener de que por lo menos hay tres grandes tradiciones. El pensamiento de derecha estaba muy vinculado a pensar la política, el gobierno, las decisiones, los asuntos más, no banales, pero los asuntos más prácticos que tienen que ver cómo gobernar, cómo decidir, ¿no? Y por eso se han preocupado más por el concepto de lo político, se han preocupado más por la dimensión de lo político, estas facetas que habíamos visto, lo discursivo, lo simbólico, la constitución de la fe y el escepticismo, etc. Entonces no va a encontrar en pensadores de derechas y conservadores más preocupaciones vinculadas a la dimensión de lo político. El pensamiento de izquierda, dice Perry Anderson, está más preocupado por la historia, por la dimensión histórica, ¿no? Es como que a partir del fracaso de la Unión Soviética, etc., se han adentrado a las dimensiones históricas y culturales. Muchos actores de izquierda están muy preocupados por la historia, por las formas de qué nos dice la historia, la investigación histórica, etc., ¿no? Y a veces por eso dicen las posiciones de izquierda son más testimoniales, porque han abandonado la política. Más cuando el modelo neoliberal empezó a tener una hegemonía, no solamente material, sino en términos discursivos. Entonces, como que la izquierda se fue reduciendo a la investigación histórica y al testimonio, ¿no? Y a este testimonio de los que fueron oprimidos, de los que fueron derrotados, y a partir de ahí pensar un proyecto, si se quiere, con algo de romanticismo en términos de pensar una sociedad mejor, ¿no? Y las posiciones de centro, diría Perry Anderson, son aquellas que están vinculadas a las narrativas normativas, ¿no? Y ahí encuentro autores como Habermas, como John Rawls, como el mismo Bobbio, ¿no? O sea, como que aquellos que se han preocupado ya no tanto por la política como la derecha, ya no tanto por la historia, sino se han ido preocupando por la fundamentación y la organización de una buena sociedad, ¿no? O sea, John Rawls va a ir proponiendo, por ejemplo, esta idea del liberalismo igualitario, es decir, cómo se configura una estructura buena de la sociedad, cuál es la estructura básica de una sociedad buena, ¿no? Al sostener, por ejemplo, de decir
todos, si nos ponemos un velo de ignorancia en nuestros ojos, todos estaríamos dispuestos a reconocer que los principios que organizan una buena sociedad son los principios de igualdad, de libertad, de confraternidad. Pero si nos sacamos el velo de ignorancia que cubre nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta de que no sucede esto. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es incorporar un principio de diferencia que iguale a los menos favorecidos. Si se dan cuenta, es decir, son artificios políticos que intentan buscar la reforma de las estructuras normativas, ¿no? Igual Bobbio va a estar proponiendo esta articulación entre liberalismo y socialismo. Por eso se lo caracteriza como un liberal socialista. O sea, los principios de la libertad que se articulan con los principios de igualdad. Habermas, también desde su trayectoria marxista, va a ir proponiendo un modelo liberal republicano, ¿no? Esa idea de facticidad y validez, que es su última obra, es esta articulación de estas dos tradiciones: el liberalismo, que garantiza el lenguaje de los derechos, pero no por solo, no garantiza, sino que difunde y pone entre nosotros el discurso de los derechos, pero esto tiene que validarse continuamente, y esto solo puede ser validado a partir de la participación, a partir de la acción comunicativa, etc., ¿no? Entonces, como que aparecen estos referentes que me parecen útiles también para pensar la diada izquierda-derecha y el centro, ¿no? Izquierda pensaba más en historia, derecha más pensaba en lo político, la política, y el centro que está pensando estas dimensiones normativas del deber ser, cómo pudieran organizarse, ¿no? Entonces, en la tradición del marxismo, siempre se dice abandonó la política, ¿no? Y se sumergió en la historia. Aunque no es muy cierto, porque la propuesta de Laclau en realidad es pensar desde la izquierda. ¿Cómo es posible entonces la acción política? ¿Cómo es posible entonces la idea de revolución misma, ¿no? Y la idea de emancipación, ¿no? No se abandona, y por eso su pregunta y su desafío es bastante interesante. Primero porque están hablando desde esa tradición, pero sin renunciar a esa tradición. Están reformando esa tradición, pero sin renunciar a su dimensión ética, si se quiere, ética de pensar la política.